Nubes de polvo giraban como fuegos lejanos en las vastas llanuras de Montana mientras 10 jinetes se acercaban a la granja Henderson. Los cascos de sus monturas golpeaban un ritmo fatal en el suelo compacto. Sarah Henderson esperaba en su veranda, sosteniendo un fusil Winchester en sus brazos, observando su avance. La luz temprana brillaba en la estrella prendida en el chaleco del hombre al frente, pero ella sabía que no debía confiar en símbolos de metal usados por hombres con asesinato en sus miradas. Su esposo Tom había muerto hacía 3 meses, ejecutado por esta misma banda bajo acusaciones falsas de robo de ganado. Habían reclamado su existencia, pero no su propiedad, y hoy llegaban para completar su plan. Sarah, de 42 años, estaba endurecida por las brisas de la pradera y templada por el dolor. Sus palmas ásperas habían cultivado esta tierra junto a Tom durante 2 décadas. Esas mismas palmas lo habían enterrado en el lugar junto al cobertizo bajo el árbol donde habían grabado sus nombres como recién casados. Los jinetes redujeron la velocidad cerca del límite, desplegándose en forma de media luna, seguros en su mayoría. Su jefe, un tipo de cuello fornido llamado Sarah Blackwood, levantó el brazo para detenerlos. Sarah bajó de la veranda, sus botas crujiendo en el sendero de grava que Tom había colocado piedra por piedra. Una sonrisa tocó su boca, no de alegría, sino de oscura certeza. Tom le había dejado 2 cosas, esta granja y suficientes balas para protegerla. Ella pretendía usar ambas. Pausa ahí. Si esta historia te ha atrapado, presiona like. ¿Aún no sigues? Arréglalo inmediatamente. Deja tu nación en los comentarios. Estas historias viajan lejos. Quédate conmigo. El instante siguiente golpea con fuerza. Las palabras de Sarah Blackwood resonaron en la atmósfera temprana como el siseo de una serpiente. Señora Henderson, tiene 1 minuto para empacar sus cosas y partir. Esta tierra se está confiscando por deudas pendientes. La sonrisa de Sarah creció un poco. No había deudas pendientes. Tom había sido cuidadoso con su dinero, guardando cada prueba, cada documento de transacción en la caja de metal en el sótano. Estos tipos llevaban símbolos, pero eran ladrones, nada más. Habían asesinado a su esposo para apoderarse de su tierra, un excelente área de pastoreo que bordeaba el arroyo que fluía al sur hacia el Yellowstone. Esta granja no está disponible, sheriff, gritó ella, su tono firme. Y las deudas de mi esposo se saldaron el día que lo ejecutaron por delitos que no cometió. Blackwood se ajustó en su asiento. Detrás de él, 9 tipos permanecían a caballo, con las palmas en sus correas de armas. Ella conocía a la mayoría. Frank Datten, operador de la oficina de ensayos, los hermanos Morrison, vaqueros para el rancho más grande en 3 condados. Algunos vagabundos que Blackwood había juramentado. Tipos sin ética y bolsillos vacíos dispuestos a hacer cualquier cosa por pago. Eso es una grave acusación, señora, dijo Blackwood, su voz endureciéndose. Su esposo fue juzgado y encontrado culpable por un panel de sus iguales. Un panel que usted seleccionó, respondió Sarah. Tipos que deseaban esta tierra dividida entre ellos. Ella levantó su arma un poco, no apuntando, pero mostrando sus planes. Me quedo. Uno de los hermanos Morrison, el menor llamado Dale, se rió. ¿Pretendes disparar a los 10, viuda? El rostro de Sarah permaneció igual. Si eso es necesario. Los tipos se miraron entre sí. Esto no era lo que esperaban. Pensaban que una mujer sola colapsaría ante su aparición, agarraría un bolso y desaparecería en cualquier existencia que las viudas armaran en asentamientos fronterizos. No habían contado con hierro envuelto en algodón. Blackwood se inclinó hacia adelante en su asiento. Señora Henderson, estás complicando esto innecesariamente. No queremos herirte, pero te desalojaremos de esta tierra de una forma u otra. Sarah retrocedió 3 pasos, colocándose detrás de la caja de madera que Tom había colocado en la veranda. La caja llena de contenedores de balas. Entonces avancen, dijo suavemente. Veamos cómo se desarrolla esto. Por un instante, nadie se movió.
El único ruido era la brisa barriendo las plantas de la pradera y el pisoteo ansioso de las monturas detectando tensión. Entonces Blackwood cometió su error inicial. Hizo un gesto a Frank Dutton y a uno de los vagabundos, un tipo delgado con una marca en la mejilla izquierda. Van por la parte trasera, ordenó. La forzaremos desde ambos flancos. Sarah había anticipado esto. Tom le había enseñado a pensar como el enemigo, a prever acciones antes de que ocurrieran. Mientras Dutton y el tipo marcado se separaban, azuzando sus monturas hacia el borde este de la tierra, ella calculó. Tenía tal vez 90 segundos antes de que llegaran al cobertizo y la flanquearan. Ella levantó el Winchester a su hombro con fluidez y disparó. El estallido resonó en la mañana como madera rompiéndose. La montura de Dutton se encabritó, asustada por la bala que levantó tierra 2 pies delante de sus cascos. La bestia se torció de lado y Dutton luchó por controlarla, maldiciendo en voz alta. Eso es su advertencia, gritó Sarah. La siguiente no fallará. El vagabundo marcado ya había sacado su pistola, pero estaba a 100 yardas, demasiado lejos para un tiro preciso de pistola desde una montura en movimiento. Sarah accionó el mecanismo del Winchester, cargando otra bala, y disparó de nuevo. Esta vez, la bala golpeó el pomo de la silla del vagabundo, astillando madera y cuero. Su montura se desbocó, llevándolo en un amplio círculo aterrorizado lejos de la granja. Ella sabe apuntar, murmuró uno de los hermanos Morrison. El rostro de Blackwood se había enrojecido. Su poder estaba siendo cuestionado ante sus hombres, y eso no podía tolerarse. Desplieguen, gritó. Ella solo tiene un arma. No puede vigilar a los 10 al mismo tiempo. Era cierto, y Sarah lo sabía. En una batalla directa, la cantidad la abrumaría. Pero ella no planeaba una batalla directa. Tom había sido un guerrero antes de convertirse en agricultor, había luchado en los últimos años del conflicto. Le había enseñado que la victoria no siempre iba al grupo más grande. Iba al que estaba preparado para hacer lo necesario. Ella disparó de nuevo, esta vez apuntando a la montura del segundo hermano Morrison. La bestia chilló y cayó, arrojando a su jinete bruscamente al suelo. Dale Morrison se puso de pie tambaleándose, cojeando severamente, su rostro contorsionado por el dolor y la furia. «Mataste mi montura», gritó. «Eso es un año de ganancias». Sarah cargó otra bala. «Tu hermano puede darte un viaje al médico o al inframundo. Tu elección». La montura herida se debatió en la tierra antes de quedarse inmóvil. Fue un tiro preciso a través del pecho, rápido y compasivo, pero ella no encontró alegría en ello. Las monturas eran inocentes en las disputas de los hombres. Blackwood estaba gritando órdenes ahora, sus hombres desplegándose en una curva más amplia, intentando rodear el edificio de la granja. Sarah evaluó sus opciones. Tenía tal vez 40 balas preparadas y listas en la caja de balas. La pistola de Tom estaba en su cintura, completamente cargada con 6 más. El fusil Spencer estaba apoyado dentro de la entrada detrás de ella. Otros 7 disparos. Suficiente para hacerles pagar caro, pero no suficiente para detener a los 10 si la cargaban colectivamente. Necesitaba reducir los números. Frank Dutton había recuperado el control de su montura y estaba rodeando por el sur, manteniéndose fuera del alcance del arma. El vagabundo marcado había desaparecido detrás de una elevación en la tierra. Los 7 restantes se desplegaban, algunos desmontando para usar sus monturas como protección. Método experto. Estos tipos lo habían hecho antes. Sarah se arrodilló detrás de la caja de balas, haciéndose un objetivo más pequeño. Una bala silbó pasando su cabeza, astillando el poste de la veranda detrás de ella, luego otra, levantando fragmentos de la caja misma. La estaban probando, tratando de hacerla retroceder para romper su resolución. Ella estabilizó su respiración como Tom le había enseñado. Inspiración lenta por la nariz, exhalación lenta por la boca. Deja que el mundo se reduzca a la mira delantera y el objetivo más allá. Otro tipo había desmontado, usando su montura como barrera mientras apuntaba un arma sobre el asiento.
Sarah lo identificó como uno de los vagabundos juramentados de Blackwood, un tipo con miradas frías y manos rápidas. Ella ajustó su puntería, no al tipo, sino al área debajo del vientre de la montura. Su tiro lo alcanzó en la extremidad y cayó gritando. 4 disparos. 3 aciertos, gritó ella. ¿Alguno de ustedes quiere repensar esto? El vagabundo herido se arrastraba hacia la protección, dejando un rastro de sangre en la tierra. Ninguno de sus compañeros se movió para ayudarlo. Eso le dijo a Sarah todo lo que necesitaba saber sobre la lealtad entre los hombres de Blackwood. Eran tiradores pagados y oportunistas, no guerreros. Cuando el precio se volviera demasiado alto, se dispersarían. Blackwood debía haberlo realizado también. Quémenla, ordenó. Morrison, tú y Jaffrey prendan fuego al cobertizo. La ahumaremos al abierto. El pecho de Sarah se apretó. El cobertizo contenía todo. Las herramientas de Tom, su forraje de invierno, la vaca lechera y su ternero. 20 años de sus vidas construidos tabla por tabla. Ella sabía que podrían intentarlo, pero saber y presenciar eran diferentes. 2 tipos se separaron del grupo, uno sosteniendo una llama que habían encendido con un fósforo. Cabalgaron rápido hacia el cobertizo, manteniéndose bajos en sus asientos. Sarah lo siguió con su arma, pero retuvo el disparo. Tenía un esquema diferente. Hace 3 años, Tom había instalado algo que llamó salvaguarda. Barriles de agua colocados en el techo del cobertizo, conectados por canales y tubos que había hecho de láminas de metal. Un simple tirón de cuerda vertería 40 galones de agua a través de la superficie frontal y la entrada del cobertizo. No era mucho, pero podría ganarle tiempo. Los 2 tipos llegaron al cobertizo, el llamado Jaffrey bajando de su montura con la llama en la mano. Sarah apuntó con cuidado y disparó la llama de su agarre. Cayó al suelo, aún ardiendo, pero ya no una amenaza para su cobertizo. Jeffrey se lanzó a la protección mientras Morrison comenzaba a disparar con su pistola. Disparos salvajes que se desviaron. Sarah accionó el mecanismo y disparó de nuevo. Este tiro perforando el brazo de Morrison. Giró hacia atrás, dejando caer su arma. Esos son 6 caídos o heridos, gritó Sarah. 4 de ustedes quedan que aún pueden luchar. Sheriff Blackwood está comenzando a cuestionar si quizás esta tierra no vale la pena morir por ella. La respuesta de Blackwood fue otra andanada de disparos. 3 armas abriéndose a la vez. Las balas golpearon la veranda, el marco de la entrada, la caja que la protegía. Sarah se presionó plana, sintiendo fragmentos de madera llover sobre su espalda, esperando que el tiroteo cesara. El tiroteo finalmente se detuvo, dejando sus oídos zumbando en el silencio repentino. Sarah arriesgó una mirada sobre la caja de balas. La niebla de pólvora colgaba en el aire entre ella y los atacantes. A través de la bruma, podía ver a Blackwood y a 3 otros tomando posiciones detrás de cualquier protección que pudieran encontrar. Un contenedor de agua, un carro dañado que alguien había dejado años atrás. Un viejo tocón de árbol. Se estaban atrincherando, preparándose para un ataque prolongado. La ventaja de Sarah se desvanecía. Tenía balas limitadas, agua limitada y ninguna ayuda en camino. El vecino más cercano estaba a 8 millas al este, y tenían sus propios problemas. El alguacil regional estaba en Helena, a 2 días de viaje. Estaba sola, justo como Blackwood había planeado cuando eligió esta mañana para visitar. Pero Tom la había preparado precisamente para esto. Mechas cortadas a longitudes variadas. Tom los había guardado para remover tocones, pero servirían para un rol diferente hoy. Encendió el primer cartucho con un fósforo, contó 3 latidos y lo lanzó con toda la fuerza posible hacia los hombres escondidos detrás del contenedor de agua. El explosivo rodó por el aire dejando un rastro de chispas. Abajo, gritó alguien. La explosión envió pedazos de madera y agua rociando en un área de 20 pies. Los 2 hombres detrás del contenedor se dispersaron, uno de ellos sosteniendo su rostro donde un fragmento lo había golpeado. Sarah ya estaba encendiendo el segundo cartucho. Este lo lanzó hacia el viejo carro.
La explosión volteó el carro de lado y envió a uno de los hombres de Blackwood corriendo en pánico ciego, su ropa humeando. Eso dejó a Blackwood mismo y a otro hombre, ambos detrás del tocón de árbol, ambos reconsiderando sus elecciones ahora. Sarah encendió el tercer cartucho pero no lo lanzó. Lo sostuvo en alto para que pudieran ver la mecha chispeante quemándose. «Tengo 5 más de estos», gritó Sarah, lo cual era una falsedad, pero plausible. Tom compró una caja del equipo de ferrocarril el verano pasado. El siguiente va justo donde se esconden, Sheriff. Blackwood se levantó gradualmente de detrás del tocón, manos levantadas a la altura de los hombros. Su hombre restante siguió el ejemplo alrededor de la propiedad. Los otros que aún podían moverse estaban montando caballos o cojeando hacia ellos. Todo combate desaparecido de sus ojos. El dolor y el miedo tenían una forma de aclarar las prioridades de un hombre. «Esto no ha terminado», dijo Blackwood. Pero no había convicción en su voz. Sarah mantuvo el cartucho de explosivo levantado, su mecha quemándose peligrosamente corta ahora. «Sí, lo está. Vinieron a robar mi tierra. Fallaron. Ahora van a partir y van a llevar a sus heridos con ustedes y nunca van a regresar». «¿La ley? ¿La ley?». La voz de Sarah cortó como una hoja. «Ejecutaron a mi esposo sin un juicio justo. Vinieron aquí a asesinarme y quemar mi residencia. No pueden hablar de ley». Caminó 3 pasos adelante. La mecha del explosivo ahora menos de 1 pulgada. «Pero les diré lo que voy a hacer. Les voy a dejar cabalgar fuera de aquí, a todos ustedes. Les voy a dejar vivir aunque no lo merezcan. Porque a diferencia de ustedes, Sheriff, yo creo en la justicia. Justicia real. No del tipo que viene de un panel amañado y un símbolo deshonesto». La mecha estaba casi agotada. Sarah se giró y lanzó el cartucho de explosivo lejos al lado, lejos de todos. Explotó contra una formación de piedra, enviando pedazos de roca volando. Cuando el polvo se asentó, ella ya sostenía su Winchester de nuevo, apuntado al pecho de Blackwood. «Pero si alguna vez los veo en mi propiedad de nuevo», continuó. «Si siquiera oigo que están pensando en mi granja, no dudaré. No les advertiré. Solo dispararé. ¿Está claro?». Blackwood asintió gradualmente. A su alrededor, sus hombres ya se movían, ayudando a los heridos a montar caballos, recogiendo armas, preparándose para retirarse. El ataque había durado tal vez 20 minutos, pero les había costado caro. Sarah observó mientras recogían a sus heridos y la montura muerta. Una línea sombría de hombres derrotados. El hermano Morrison con el brazo herido necesitaba ayuda para montar. El vagabundo al que le había disparado en la pierna tuvo que ser levantado a un caballo, su rostro pálido por el shock y la pérdida de sangre. Frank Dutton mantuvo su distancia, lo suficientemente sabio para saber que la misericordia de Sarah tenía límites y ya la había probado una vez. El hombre cuya montura ella había matado primero estaba doblado detrás de su hermano. Ambos silenciosos y derrotados. Mientras se preparaban para partir, Blackwood se volvió una última vez. «¿Sabe lo que ha hecho aquí hoy, señora Henderson? Se ha convertido en una leyenda y un objetivo. Cada pistolero y forajido en el territorio de Montana oirá sobre la viuda que enfrentó a 10 hombres. Algunos lo respetarán, otros lo verán como un desafío». Sarah bajó su fusil ligeramente, pero lo mantuvo listo. «Déjenlos venir. Estaré aquí. Esta es mi tierra, comprada con la vida de mi esposo y defendida con la mía. Cualquier hombre que quiera probar eso es bienvenido a intentarlo». La expresión de Blackwood era ilegible. «Tom fue mi amigo una vez antes de todo esto, antes de que las compañías de ganado se mudaran y comenzaran a dividir el territorio. Era un buen hombre». «Era el mejor hombre», respondió Sarah. «Y lo mataste». «No tiré de la cuerda». «Podrías haberlo hecho». El sheriff asintió lentamente, aceptando la verdad. «Tal vez sí. Tal vez eso sea algo con lo que tendré que vivir». Giró su caballo y cabalgó lejos, su grupo reducido siguiéndolo.
Sarah se paró en su porche y los vio irse, no bajando su arma hasta que desaparecieron sobre la cresta. Solo entonces sus manos comenzaron a temblar. La adrenalina que la había mantenido firme durante el tiroteo se desvanecía, dejándola vacía y cansada. Se sentó pesadamente en los escalones del porche, el Winchester sobre sus rodillas y se permitió un momento de debilidad. Sus ojos ardían con lágrimas que se negó a dejar caer. Tom aún estaba muerto. Ella aún estaba sola. La granja aún estaba en peligro porque Blackwood tenía razón en una cosa. La palabra se extendería. El sol había subido más alto en el cielo para cuando las manos de Sarah dejaron de temblar lo suficiente para pararse. Inspeccionó el daño a su propiedad. Agujeros de bala marcaban el porche y la pared frontal de la casa. El suelo estaba rasgado por cascos y disparos. Sangre manchaba la tierra en 3 lugares separados donde hombres habían caído. El caballo muerto yacía donde había caído, ya atrayendo moscas en el aire matutino cálido. Tendría que arrastrarlo lejos de la casa antes de que se convirtiera en un problema mayor. Sarah caminó al granero para revisar el ganado. La vaca lechera y su ternero estaban asustados pero ilesos, acurrucados en la esquina trasera de su establo. Las gallinas en el gallinero junto al granero habían quedado en silencio durante el tiroteo, pero ahora comenzaban a cacarear y rascar de nuevo. Los animales entendían la supervivencia. Sabían cuando el peligro había pasado. Sacó agua del pozo y la llevó a la casa, sus músculos doliendo con cada paso. Dentro, cerró la puerta con llave y calzó una silla bajo el picaporte, luego revisó cada ventana. Solo después de asegurar la casa se permitió sentarse en la mesa de la cocina, la mesa de Tom que él había construido con sus propias manos de tablas de pino. El peso de lo que había hecho se asentaba en ella ahora. Había matado un caballo y herido al menos a 4 hombres, tal vez matado a 1 o 2, dependiendo de cuán graves fueran sus heridas y si llegaban a un médico a tiempo. No estaba arrepentida exactamente. Habían venido a tomar su hogar para terminar lo que comenzaron cuando colgaron a Tom. Pero tomar una vida, incluso en defensa propia, incluso en una causa justa, dejaba una marca en el alma. Tom lo habría entendido. Él llevaba sus propias marcas de la guerra. Noches en que se despertaba sudando y temblando, viendo rostros de hombres que había matado en batalla. Nunca hablaba mucho de ello, pero Sarah lo había sostenido a través de suficientes pesadillas para conocer el costo. Ahora ella había pagado el mismo precio. Se paró y caminó al manto sobre la chimenea donde la foto de Tom estaba en un simple marco de madera. Parecía joven en la fotografía tomada el año en que se casaron. Los detuve, le dijo a la fotografía, a la sonrisa congelada de Tom. Justo como me enseñaste. Vinieron con insignias y armas y amenazas, y los envié lejos. Tocó el marco suavemente. Pero tenías razón sobre el costo. No es el disparar lo que es difícil. Es el después, cuando te das cuenta de que has cruzado una línea que no puedes descruzar. Afuera, el viento de la pradera se levantó, sacudiendo las contraventanas. Sarah se apartó de la fotografía y comenzó el trabajo práctico de la supervivencia. Recargó su Winchester y el revólver de Tom, contando su munición restante. Había usado 18 cartuchos en la pelea, lo que la dejó con menos de lo que le gustaría, pero suficiente para defenderse de nuevo si fuera necesario. Preparó un almuerzo frío de galletas y cecina, forzándose a comer. Aunque no tenía apetito. Luego se cambió a su ropa de trabajo y salió de nuevo. El caballo muerto no podía quedarse donde estaba. Enganchó su propio caballo a una cadena y arrastró el cadáver 1/4 de milla de la casa a un barranco donde los carroñeros pudieran alcanzarlo sin acercarse a su hogar. Era un trabajo duro, brutal, y para cuando terminó, su ropa estaba empapada de sudor a pesar del aire matutino fresco. De vuelta en la casa, recogió casquillos gastados del porche y el patio. El latón era valioso. Podía venderlo o intercambiarlo por suministros que necesitaría. Mientras trabajaba, planeaba sus próximos movimientos. Necesitaría cabalgar a la ciudad, a la oficina de tierras y al tribunal territorial. Presentaría informes, haría declaraciones, crearía un registro oficial de lo que había sucedido.
Blackwood podría ser el sheriff local, pero había autoridades superiores, el alguacil territorial, la oficina del gobernador, tribunales federales. Tom siempre había creído en la ley real, no la versión corrompida que representaba Blackwood. Sarah honraría esa creencia haciéndolo correctamente. También necesitaría enviar telegramas. Tom tenía amigos de sus días en el ejército, hombres que habían luchado a su lado y sobrevivido. Algunos se habían asentado en el territorio de Montana. Otros estaban dispersos por la frontera. Querrían saber qué sucedió, y algunos podrían venir a ayudarla a mantener esta tierra contra lo que viniera después. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, Sarah se sentó en su porche una vez más, su fusil sobre su regazo, observando la pradera volverse dorada en la luz menguante. Este era el momento del día en que más extrañaba a Tom. Siempre se sentaban juntos por la tarde, planeando el trabajo del día siguiente, hablando de sus sueños de expandir la granja, tal vez formar una familia algún día. Esos sueños habían muerto con él al final de una cuerda. Pero la granja vivía. La tierra perduraba. Tom había luchado por este lugar, había muerto por él, y Sarah lo había defendido con todo lo que tenía. Eso significaba algo. Tenía que significar algo, o todo la sangre y el dolor eran para nada. Un jinete apareció en el horizonte este, silueteado contra la puesta de sol. La mano de Sarah se apretó en su fusil, pero no lo levantó. Esperó, observando mientras el jinete se acercaba. No una amenaza, decidió. La postura estaba equivocada, el paso demasiado casual. Mientras la figura se acercaba, reconoció el caballo primero, luego al jinete. Jacob Morrissey, su vecino más cercano, el viejo ranchero que había ayudado a Tom a levantar el marco del granero hace 8 años. Ahora tenía 60 y tantos, curtido y gris, pero aún fuerte. Escuché disparos esta mañana, llamó Jacob mientras se acercaba. Me tomó la mayor parte del día cabalgar y asegurarme de que estabas bien. Vi al grupo de Blackwood regresando a la ciudad, luciendo considerablemente peor que cuando partieron. Sarah se paró, el alivio lavándola. No estaba tan sola como había pensado. Hubo problemas, dijo. Ahora está manejado. Jacob desmontó y ató su caballo al riel del porche. Miró los agujeros de bala en la casa, el suelo rasgado, las manchas de sangre. Parece que lo manejaste bastante a fondo. Tom estaría orgulloso. Tom está muerto por esos hombres. Razón de más para que estuviera orgulloso. Mantuviste tu posición. No huiste. Eso requiere un tipo especial de coraje. Jacob sacó un papel doblado de su bolsillo del abrigo. Te traje algo. Lo he llevado por una semana, esperando el momento adecuado para dártelo. Sarah tomó el papel y lo desdobló. En la letra de Tom, fechado 3 días antes de su muerte, era una carta dirigida a ella. Su aliento se atoró en su garganta. ¿Dónde lo conseguiste? Jacob cambió su peso, incómodo. Tom me lo dio el día antes de que lo arrestaran. Dijo, si algo le pasaba, debería asegurarme de que lo recibieras. Lo siento por esperar tanto. No estaba seguro de que estuvieras lista para leerlo. Las manos de Sarah temblaron mientras sostenía el papel. Las palabras de Tom, sus últimas palabras para ella, escritas en su script cuidadoso y preciso. Querida Sarah, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces me he ido y estás enfrentando lo que viene después sola. Lo siento por eso. Lo siento por no poder protegerte mejor. Lo siento por no ver esto venir a tiempo para detenerlo. Pero te conozco y sé que sobrevivirás. Eres más fuerte de lo que piensas. Más dura que cualquier mujer que haya conocido. Blackwood y sus hombres vendrán por la granja. Pensarán que una viuda es presa fácil. Pruébales lo contrario. Todo lo que necesitas está aquí. La munición en el sótano. La dinamita en el granero. El Winchester que te enseñé a disparar. Úsalo si tienes que hacerlo. No dudes. No muestres misericordia a hombres que no mostraron ninguna conmigo. Pero más que armas, tienes algo que ellos nunca entenderán.
Tienes propósito. Tienes el derecho a esta tierra, ganado a través de nuestro trabajo y sacrificio. Ese derecho vale la pena luchar por él, vale la pena morir por él si llega a eso. Pero intenta no morir, Sarah. Intenta vivir. Intenta construir algo aquí que honre lo que comenzamos juntos. Y sabe que donde quiera que esté, sea lo que sea que venga después de esta vida, estaré orgulloso de ti. Siempre tuyo, Tom. Sarah leyó la carta 3 veces, lágrimas corriendo por su rostro que ya no intentaba ocultar. Jacob se paró en silencio, dándole tiempo. Finalmente, dobló la carta con cuidado y la metió en el bolsillo de su camisa cerca de su corazón. Gracias por traer esto, dijo. Era un buen amigo, respondió Jacob. El mejor amigo que jamás tuve. Y tenía razón sobre ti. ¿Sobre qué? Preguntó Sarah, secando sus ojos con el dorso de su mano. Sobre que eres más fuerte de lo que sabes. La mayoría de la gente habría huido o se habría rendido. Tú luchaste. Jacob gesticuló hacia la casa. ¿Planeas quedarte aquí sola? Este es mi hogar. ¿A dónde más iría? El viejo ranchero asintió lentamente. Entonces te diré lo que le dije a Tom cuando compró este lugar por primera vez. Si necesitas ayuda, envía palabra. Mis hijos y yo vendremos. No somos pistoleros, pero somos hombres decentes que creen en defender lo que es correcto. No puedo pedirte que arriesgues. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Hay una diferencia. Jacob desató su caballo y subió a la silla con un gruñido. Una cosa más. Cabalgaré a Elena la próxima semana para ver al alguacil territorial. Le contaré lo que pasó aquí hoy. Podría no cambiar nada inmediatamente, pero creará un registro. A veces eso importa. Sarah sintió algo apretado en su pecho comenzar a aflojarse. Había pensado que estaba completamente sola, pero no lo estaba. Tom había construido más que solo una granja. Había construido amistades, alianzas, una red de gente decente que lo recordaba y honraría su memoria ayudando a su viuda. Gracias, Jacob. No me agradezcas. Solo sigues siendo la mujer con la que Tom se casó. Eso es suficiente, gracias. Se tocó el sombrero y cabalgó hacia el crepúsculo creciente. Sarah lo vio irse, luego se volvió para inspeccionar su granja. El porche necesitaría reparaciones. Las manchas de sangre se desvanecerían con el tiempo y la lluvia. Los agujeros de bala podrían ser parchados. La tierra misma estaba inalterada, perdurante, paciente. Caminó al lote detrás del granero donde Tom estaba enterrado. La simple cruz de madera que había hecho aún se erguía recta, su nombre tallado en letras que había quemado en la madera con un atizador caliente. Recibí tu carta, le dijo. Le dijo a la oscuridad creciente. Le dijo al viento vacío de la pradera. Y me quedo. Esta es nuestra tierra, Tom. Nadie me la quitará. Nadie nunca lo hará. Se paró allí mientras caía la noche mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el vasto cielo de Montana. A la mañana siguiente, Sarah se despertó antes del amanecer, como siempre. Había trabajo por hacer. Animales para alimentar, reparaciones para hacer. El duelo y la victoria no excusaban las necesidades diarias de la vida en la granja. Se vistió rápidamente en el aire matutino frío, encendió un fuego en la estufa y puso café a hervir. Mientras se preparaba, salió a inspeccionar su propiedad en la luz temprana. La pradera estaba pacífica, mostrando ningún signo de la violencia de ayer excepto las cicatrices en la tierra y los parches de sangre seca que el viento aún no había dispersado. Para el mediodía, había alimentado al ganado, recogido huevos de las gallinas y comenzado a parchar los agujeros de bala en el porche. El trabajo era familiar, reconfortante en su rutina. Sus manos sabían qué hacer, incluso mientras su mente divagaba. Pensó en la carta de Tom, en su fe en su fuerza. Pensó en la advertencia de Blackwood de que la palabra se extendería. Pensó en el futuro, incierto, pero ya no terrorífico. Lo que viniera, lo enfrentaría de la misma manera que enfrentó ayer con coraje,
preparación y el conocimiento inquebrantable de que esta tierra era suya por derecho. 3 días después, un jinete llegó llevando un telegrama de Helena. La oficina del alguacil territorial había recibido el informe de Jacob. Se abría una investigación sobre la conducta del sheriff Blackwood. No era justicia, no aún, pero era un comienzo. Sarah pegó el telegrama en la pared junto a la fotografía de Tom. Luego volvió al trabajo. En las semanas siguientes, más vecinos pasaron. Algunos trajeron suministros. Otros ofrecieron ayuda con trabajo pesado. Algunos solo eran curiosos, queriendo ver a la viuda que había resistido a 10 hombres armados. Sarah los recibió a todos con cortesía, pero mantuvo su propio consejo sobre lo que había sucedido. La historia crecería en el relato, como siempre lo hacen las historias de la frontera. Pero la verdad vivía en su memoria y en las cicatrices de su propiedad. Un mes después del asedio, Sarah se sentó en su porche al atardecer, observando la hierba de la pradera doblarse en la brisa vespertina. La granja prosperaba. Los animales estaban sanos. La tierra producía. El sueño de Tom, su sueño, continuaba. Mientras se acercaba el invierno, Sarah preparó la granja para el frío venidero. Reforzó el granero contra el viento y la nieve, almacenó suministros de alimento y leña, y se aseguró de que cada animal tuviera refugio adecuado. El trabajo era más duro sola, pero lo manejaba. Siempre lo había manejado. En noviembre, llegó una carta de uno de los amigos del ejército de Tom, un hombre llamado Samuel Chen, que se había asentado en California. Había oído sobre la muerte de Tom y sobre la resistencia de Sarah contra Blackwood. La carta ofrecía condolencias y algo más, una invitación abierta. Si alguna vez quieres dejar Montana, escribió Samuel, serías bienvenida aquí. California está creciendo. Hay oportunidades. También hay ley que realmente funciona la mayoría del tiempo. Pero entiendo si te quedas. Tom amaba esa granja. Hablaba de ella constantemente durante la guerra. Su sueño de hacer algo permanente y bueno. Si te quedas para honrar ese sueño, lo respeto. Sarah dobló la carta y la añadió a la pequeña colección que guardaba en el escritorio de Tom. Era bueno saber que tenía opciones, lugares a donde ir si Montana se volviera imposible. Pero no se iba. No ahora, no nunca. Esta tierra había sido comprada con demasiada sangre para abandonarla. La Navidad llegó, fría y tranquila. Sarah la pasó sola leyendo la carta de Tom de nuevo a la luz de la lámpara, recordando tiempos mejores. Se permitió un día de duelo, luego volvió al trabajo. La granja no se preocupaba por las fiestas. En febrero, le llegó la noticia de que el sheriff Blackwood había renunciado. El alguacil territorial había encontrado evidencia de corrupción, soborno y múltiples cargos de fraude de tierras. Blackwood y 3 de sus diputados enfrentaban juicio. No era lo mismo que justicia por el asesinato de Tom, pero era algo. Para la primavera, Sarah había estado viviendo sola en la granja por un año completo. Había sobrevivido al invierno, al aislamiento, al duelo. La tierra la había probado de todas las maneras posibles, y había perdurado. Una mañana de abril, cabalgó a la ciudad por suministros. La gente la miró al pasar, pero las miradas eran diferentes ahora. No piedad o desprecio, sino respeto. La viuda Henderson que había enfrentado a 10 hombres y ganado. La mujer que no sería movida. Si esta historia te conmovió, presiona like y suscríbete a Winds of Thought para más historias apasionantes. Esta es mi tierra, comprada con la vida de mi esposo y defendida con la mía. Nadie me la quitará. Nadie nunca lo hará.